Hace muy poco que el servicio gestionado de Kafka en GCP ha salido de su versión beta. Y para celebrar su mayoría de edad vamos a hablar sobre él en este episodio. ¿Qué ventaja nos ofrece? ¿Tiene algún inconveniente? ¿Tenía sentido este servicio? ¿Cuánto cuesta? Hoy responderemos a todas estas preguntas y alguna más. Y para hacerlo de la mejor manera posible, volvemos a contar con Andrés Navidad, invitado VIP del programa. Hola Navi. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola Óscar. Hola, muy buenas. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues vamos a hablar del tema de hoy, vamos a hablar de Kafka y es un tema yo creo bastante utilizado en el mundo hoy en día porque seguramente los que nos dedicamos a esto escuchamos en nuestro día a día mucho arquitectura SEDA, cómo desacoplar, escenarios de convivencia, ¿no? Estamos un poco metidos en ese mundo y es verdad que pues también trabajamos con soluciones como PubSub o como RabbitMQ o demás herramientas que nos facilitan esto, pero no hay que olvidar que Kafka en general sigue siendo el rey, ¿no? Para estos escenarios. Así que Google ahí está, ¿no? Reconociéndolo y haciéndole un servicio gestionado y hoy vamos a hablar del tema. Y como tenemos aquí a Navi, pues vamos allá. ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo servicio gestionado de Google? Bueno, pues la verdad es que tampoco tiene una magia importante, ¿no? Desde el punto de vista de, vale, Google te va a dar ahora la posibilidad de tener un clúster de Kafka, que para quien lo conozca y para quien a lo mejor haya trabajado con otras plataformas, simplemente te ofrece el tener gestionado ese clúster de Kafka, pero solo el clúster como tal. Todo el ecosistema, que sí que hay otras plataformas que te lo pueden dar, ¿no? Véase como un Sema-Registry y demás, todo eso Google no lo proporciona, pero la gestión del clúster de Kafka pura y dura te la da. Entonces, oye, ya te puedes despreocupar de tener que estar haciendo, pues, particionamiento, asignar particionamiento, no a nivel de topic, que eso lo haces tú, pero sí en la gestión de discos y demás, ¿no? Todo eso ya, pues, oye, todo te lo da Google bien mascadito. O sea que Claro, vas a que tener gestionar... Kafka, ¿no? Lo que pasa es que toda la infraestructura que hay por debajo te desentiendes de ella. Entiendo que Sí. también para el escalado, o eso lo vamos a tener que gestionar nosotros. Eso a priori vamos a tener que gestionar nosotros, relativamente sencillo, pero vamos a tener que gestionar nosotros. Es decir, por lo menos a día de hoy no existe una posibilidad automática de que escale. Vale, Bueno, pero tenemos el control quitando unos, o sea, como si nos lo instaláramos nosotros, pero con las ventajas de un servicio gestionado. Sí. Vale, muy bien. Oye, y temas, porque mucha gente estará preguntando que a lo mejor tiene un Kafka ya montado en un clúster suyo y estará pensando un poco si es fácil, ¿no? Llevarse eso a este servicio gestionado, como de sencillo, ¿eh? Si yo tengo un clúster y estoy hasta las narices de gestionar la infra, es decir, venga, me lo llevo a servicio gestionado de Google y me quito de líos. Uf, es buena pregunta, la verdad. Ahí la cosa es si quieres hacer un periodo de convivencia entre los dos clústeres en un momento dado, si quieres hacer una B, que yo entiendo que no es lo más habitual, ¿no? Generalmente en este tipo de casos, si por lo que sea la empresa pues tiene un Kafka que por lo que sea ha empezado, lo está gestionando él mismo y ya está trabajando en Google y quiero, oye, que ahora me lo gestione Google todo el tema de infraestructura. Generalmente lo que vas a querer hacer es un mirroring de clúster. Te gestionas o creas un clúster en GCP, ¿no? De Kafka y haces un mirror de ese clúster a tu clúster de GCP. Es una tarea que es un poco, no me voy a mentir, en experiencias pasadas es un poco
Delicada. quiero decir difícil, pero sí es un poco dura de configurar y sobre todo pesada. Pero bueno, al final es un periodo que hay que de convivencia en el que tienes que lidiar con eso y ya está. Pero existe esa posibilidad. Vale, es relativamente normal. Había últimamente estas últimas herramientas, no sé si ha salido algo novedoso, pero ya había herramientas en su momento que podéis hacer esa sincronización semi-RORI. Oye, ¿y cómo a nivel de, claro, porque si me quiero llevar esto como servicio gestionado a Google, en parte supongo que es que tengo muchas cosas en Google y me viene bien, ¿no? No solamente por servicio gestionado, sino porque también estará integradito con otros servicios de Google Cloud. Sí, sí que está integrado. Inicialmente, claro, es un producto relativamente reciente, entonces hacen como las integraciones, las primeras integraciones que siempre realiza Google, o por lo menos las mínimas con las que debería salir un producto, ya las tiene, ¿no? A nivel de permisos con IAM, con el servicio de IAM, de gestión de claves, de integración en sus redes de VPC. Es decir, toda esa integración ya por defecto la tiene. Luego integraciones como a lo mejor puede tener PubSub, que está mucho más integrado quizá con otros servicios. De momento no las tiene, ¿no? Se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, ya, claro, tú por ejemplo, PubSub, para quien no lo conozca, es como el sistema de mensajería escalable horizontalmente, la alternativa a Apache Kafka, que es nativa propia de Google, ¿no? Pues oye, PubSub está mucho más integrado en todo el ecosistema de Google, también es verdad porque lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Quizá aquí Google sí que haga, si salen los números, si ve que empieza a utilizar mucha gente, muchos clientes de este servicio, pues probablemente sigan mejorando la integración que tengan con otros servicios. Claro, luego si queréis hablamos de PubSub, Kafka y si es posible que se empiece a rinconar, ¿no? PubSub, porque siempre lo hemos hablado, ¿no? Que había mucha gente que venía a Google Cloud, pero seguía prefiriendo Kafka y no le gustaba el otro servicio. Vale, ¿te parece? Hablamos un poco del precio. ¿Cómo de caro es esto, Navi? Que importa, ¿no? El precio es una feature más y muy importante. Es indispensable. A la hora de tomar una decisión es indispensable. Y bueno, si bien es cierto que puede no parecer caro, yo he hecho aquí, como siempre que me decís de venir, me gusta sacar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Para aterrizarlo a algo concreto. Imaginemos, yo siempre me pongo en el caso de un clúster cuando doy una estimación, siempre me gusta hacerlo sobre un entorno de producción, ¿no? Entonces, un entorno de producción mínimo, viable, pues sería, por ejemplo, 3 máquinas de 2 cores cada una y 8 gigas, ¿no? Entonces, tú a partir de ahí tienes unas máquinas, hablando mal y claro. Luego tendrías que tener en cuenta el factor de replicación que hace Kafka, ¿no? Cuando tú envías un mensaje, ¿vale? Entre esos brokers. Realmente aquí ya cada broker es una máquina, ¿no? Y luego la cantidad de mensajes que vas a publicar y que bueno, no tanto a publicar, sino a almacenar, ¿no? Y el tiempo que lo vas a mantener en el topic de Kafka. Entonces, para un ejemplo concreto, ese que hemos visto de 3 nodos de 2 cores y 8 gigas cada uno, suponiendo que vas a replicar 1 tera de información y que vas a tener 1 tera de información almacenada durante un mes, que más o menos 1 tera de donde han salido, pues son como unos 9.000 mensajes por segundo de 5K cada mensaje, ¿vale? Almacenado durante un mes. Es verdad que no es que lo vayas a tener estático, sino que algunos serán, bueno, son 9.000 mensajes por segundo, que al mes pues expiran y entrarán unos nuevos, ¿no? Pero más o menos esa cuenta de 1 tera de información, 1 tera de replicación y la capacidad de cómputo salen unos $610 o así, más o menos. Entonces, no está mal. Creo que otro servicio puede ser un poquito más barato, pero claro, aquí realmente lo que estás pagando es la máquina. Y sobre todo lo que aquí, para que funcione bien, Kafka, más que la computación, lo importante son los discos, que esa parte tú te olvidas, es una de las buenas cosas que tiene esto, ¿sabes? Que te olvidas un poco de la gestión de discos, que es un infierno, la verdad. Y
suele ser caro. Por eso, principalmente, la infraestructura de Kafka suele ser, para que un Kafka vaya bien, necesita... Tiene que tener poder, ¿no? En las Sí. máquinas. Sí, no es un componente barato de poner, ¿no? No es tan commodity como puede llegar a parecer. Es decir, funciona bien con máquinas relativamente pequeñas, ¿no? Pero si las tiene grandes, funciona mucho mejor, la verdad. Y cuando ya hablamos de procesamiento masivo, de procesamiento horizontal, en el que tiene que tener esa escalabilidad horizontal, ya necesita potencia. Para procesar 200 mensajes por segundo no hace falta tampoco nada, pero para si quieres procesar cientos de miles o millones por segundo, sí. Sí, además hablamos que por su naturaleza del componente es un componente que no puede caerse nunca. O sea, que si se cae te para todo y es pérdida de información. O sea, es muy grave que se te Sí. pare. De hecho, ayuda a que si se paran el resto de componentes, tener un Kafka que no sea tan grave, ¿no? Es una de las ventajas de las arquitecturas SEDA. Sí. Pero claro, si se te cae el delivery, ¿no? El servicio de mensajes y el almacenado, ¿no? Sobre todo que se pierden en envío, tienes un problema serio. Sí, además que sí. Y el que en esto nunca falla es PubSub. Y bueno, yo bien hilado, lo he dejado ahí. Pero Y, vamos, la cuña publicitaria. bueno, es así. Tiene cosas buenas y cosas malas, PubSub. Y una de ellas es que no falla, es como un buen colega. Entonces, si os parece, vamos a hablar ahora un poco de la comparativa de este nuevo servicio con PubSub. Pues sí, aquí realmente es como la pregunta que se hace todo el mundo. Estoy en Google, utilizo PubSub, utilizo Kafka, imaginemos que queremos empezar de cero, ¿no? ¿Cuál tiene sentido utilizar y cuál no? A ver, realmente esto pasa como ha pasado en otras veces que hemos hecho comparativas aquí en el podcast de Spark contra Dataflow y demás. Aquí hubo una gran cosa y es que Kafka salió antes al mercado, ¿no? Es decir, se liberó en 2012. Y claro, pues llegar el primero y si encima funciona bien, porque funcionaba bien, te da una ventaja. Te da una ventaja sobre el resto de gente que viene detrás, porque no nos engañemos. Una vez que adoptas una tecnología, funciona bien y sigue vigente a día de hoy, es decir, no tener esa capacidad de escalabilidad horizontal. Sabes que puedes tenerlo durante mucho tiempo, ya no lo vas a cambiar si estás contento con él, ¿no? Entonces, oye, pues llegaron primero y funciona bastante bien. Entonces... Eso es un punto muy importante, Navi, porque yo he oído, o sea, la gente de Kafka no se suele quejar mucho, ¿no? No es un servicio, es lo que dices, ¿no? Que una vez que lo instalas tienes tus problemas, un servicio que tienes que gestionar tú, que no es trivial, ¿no? No es montar ahí un SQL, pero una vez que lo tienes funcionando, pues no suele generar muchas... La gente normalmente... El servicio al cliente, ¿no? De la parte de Kafka no suele estar muy concurrido. Ahí es verdad que las empresas, ya cuando montas en un entorno productivo, te vas a plataformas. Realmente es raro que te encuentres una compañía un poco, ya que se tome esto en serio, que instale la versión, bueno, es open source, ¿no? Pero normalmente siempre va a plataformas tipo Confluent y demás, ¿no? Entonces, las plataformas tipo Confluent funcionan muy bien, todo hay que decirlo, pero si te la gestionas tú on-prem, pagando licenciamiento, normalmente no hay quejas de los desarrolladores, pero sí más de la gente de financiero. Sistemas. La gente de sistemas y la de financiero también. Eso te iba a decir, que yo siempre he escuchado las quejas de Kafka en el lado de la infra, ¿no? El lado de la gestión, el mantenimiento, la actualización. Es duro porque ya te digo, la gestión sobre todo del almacenamiento tiene que estar muy bien hecha, ¿vale? Para que funcione bien, porque un almacenamiento que no esté bien puede enviarte la performance a los suelos. Entonces, bueno, si lo gestionas tú, la gente de infraestructura sí tiene de vez en cuando alguna quejita, ¿no? Pero los desarrolladores generalmente no. Y, hombre, ya si lo gestiona el propio, por ejemplo, Confluent, ¿no? En este caso, que utiliza su SaaS, pues ahí no hay queja de nadie salvo de financiero. Claro. O sea, que es... La queja la va a haber, ¿no? La diferencia es hacia dónde la mueves la queja. ¿Quién es el que se queja? Sí. Total, si es usuario, si es sistemas o si es financiero. Bueno, sí, aquí usuarios son otros sistemas, pero sí. Así que nada. Entonces, luego ya sí que es verdad que, por ejemplo, comparándolo con PubSub, ya un poco más a nivel tecnológico, ¿no? Kafka
dio de serie, o casi desde el inicio, ha dado de serie una cierta funcionalidad que, por ejemplo, PubSub no la dio desde el principio. ¿Qué pasa? Que en sistemas que van a producir esa funcionalidad era fundamental. Pues el tema de reprocesamiento de mensajes, ¿no? Que eso ahora a día de hoy PubSub sí lo da, pero en su momento no lo daba, ¿no? El poder reprocesar mensajes antiguos en un momento dado entró en 2019 esa funcionalidad, y si mal no recuerdo PubSub salió en 2015. Entonces tardaron como un par de años o 3. Realmente. No es que saliera en 2015, sino que lo hicieron público en 2015. A lo mejor Google ya lo utilizaba de bastante antes, ¿no? Entonces, a día de hoy ya es verdad que esa diferencia se ha estrechado prácticamente a inexistente, pero claro, quien empezó a adoptar esto hace 4, 5, 6, 7, 8 años, sí se encontraba una gap que era muy complicado. Entonces, a día de hoy, diferencia ninguna. El ecosistema, a lo mejor, ¿no? Un poco, o sea, lo que se dice bueno, que es más fácil encontrar documentación, ejemplos de conectores hechos, información, ¿no? Yo tanto, por el tema de la documentación y demás, yo no le echo tanto en falta. Es verdad que Kafka, al ser mucho más adoptado por empresas y por la comunidad, o al ser mucho más utilizado, siempre encuentran más cosas. Pero yo nunca he echado de menos, por ejemplo, en PubSub falta de documentación para hacer cosas. Pero sí que es verdad que el ecosistema es normal. Si en vez de tener a 1000 usuarios, tienes a 100.000 usuarios, pues oye, tener un por 10 o un por 100 más de usuarios, pues te da al final de gente que saca un framework, o saca una alternativa, o saca un complemento. Incluso las propias empresas que ya tienen Kafka por encima, o que utilizan Kafka, o que ofertan Kafka como tal, y dan ese soporte, pues saca herramientas que son muy interesantes al final. Confluent en su momento sacó, bueno, y a día de hoy sigue, ¿no? Que ahora supongo que hablaremos un poco de ello, pero sacó KSQL, se hicieron todo el tema de conectores de Kafka. Entonces, todo eso al final, PubSub, estás un poco, no voy a decir que la comunidad esté cerrada a poder hacer cosas contra PubSub, pero si Google no lo mueve es complicado que al final lo vaya a hacer. Entonces, sí, luego y la gente que viene de otras nubes, que, vamos, que hay mucha gente, ¿no? Que la promiscuidad entre cloud cada vez es mayor, ¿no? Pues estás en otra nube, te mueves, pues si ya sabes Kafka, ¿no? Porque estás trabajando en otra nube y te mueves, pues no tienes por qué, ¿no? Aprender una tecnología nueva cuando tienes ya muchos desarrollos hechos y confías, ¿no? En Kafka en este caso. Sí. Claro. De hecho, por ahí iba a ir mi siguiente pregunta, que era de... Yo creo que más o menos está claro que si te mueves en un mundo con internubes, ¿no? Y demás, seguramente vayas a utilizar Kafka. Sí. Pero yo aquí la duda la tendría es si te vas a mover en un mundo eminentemente googleano, ¿tendría sentido igualmente seguir utilizando el servicio de Kafka? ¿O igual aquí hablando de PubSub tendría sentido utilizar PubSub? ¿O cómo lo enfocarías tú? Si yo fuese mi compañía y sé que voy a empezar de cero, voy a utilizar Google, me iría a PubSub sin ningún tipo de duda. Aparte de que para el mismo volumen de información que vas a procesar, creo que es bastante más barato. Lo que sí que es cierto es que hay un montón de premisas. Es verdad que cuando tienes que tomar una decisión, tienes que, pues, un tema el precio, un tema la facilidad de uso. PubSub es increíblemente fácil de usar. Luego el ecosistema, si necesitas un ecosistema potente alrededor. Pero otro, por ejemplo, que yo creo que es bastante importante, el tema no de escalabilidad, porque las dos proporcionan escalabilidad, no te voy a decir hasta el infinito, pero proporcionan una escalabilidad casi lineal. Pero sí el tema de latencia. Sí que hay bastantes benchmarking al respecto. Si cualquiera coge y pone PubSub, Kafka benchmarking, las latencias de PubSub son bastante mayores. No hablamos de en valores absolutos, algo que digamos brutal, pero en valores porcentuales estamos hablando de 2-3 veces más. Es decir, un 200% más de latencia, por ejemplo, que PubSub. Entonces, donde Kafka,
se puede mover depende del tamaño del mensaje, pero se puede mover entre 100 a 200 milisegundos. A lo mejor, pues en PubSub estamos viendo en orden de magnitud de 700, 800 milisegundos, incluso hasta, si el mensaje es muy grande, el tamaño del mensaje es muy grande, hasta segundo y medio. Claro, que no son tiempos que te hagan inviable el sistema, pero que, oye, que está ahí, cuando antes llegue el mensaje siempre es mejor. Claro, es decir, que desde ese punto de vista, es decir, un segundo, por ejemplo, para procesar un mensaje y enviar un correo a una persona, por ejemplo, me invento ese caso de uso, un segundo antes, un segundo después te da un poco igual, ¿no? Pero a lo mejor en ciertas operaciones, en temas financieros, por ejemplo, me viene a la cabeza, de órdenes, a mercado, por ejemplo, sí que es importante, ¿no? Entonces hay que tenerlo... Hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que con este tema de las latencias yo todo suma, porque la verdad es que los sistemas se han ido haciendo tan complejos que cuando ves una arquitectura completa hay tantas capas entre medias, ¿no? Porque tienes el evento, tienes un Kafka que suma latencia, tienes un balanceador con un Cloud Armor o un Firewall o algo de seguridad que suma otra latencia, luego va un API Manager que suma otra latencia... Que llega el servicio Kubernetes con un Istio que mete también otro... Sí. Luego entonces vas sumando pequeñas latencias, que sí, que todas individualmente son pequeñas, pero empiezas a sumar y dices, ostras, esto ya es un tema. Sí, cuando te quieras dar cuenta estás en el orden de magnitud de algo que está súper bien trabajado, a lo mejor técnicamente, pero te encuentras 800 900 milisegundos desde un punto A a un punto B. Y claro, hay que tenerlo en cuenta simplemente. Claro. Todo cuenta, a mí, por terminar haciendo el sándwich, ¿no? Terminar hablando bien de PubSub, bueno, también tiene la facilidad de montar entornos y de empezar, ¿no? Que siempre es mucho más fácil de empezar. Sí, no, eso yo sin duda, no es porque trabaje ya más sobre Google que sobre Kafka, pero es verdad que PubSub, para mí, en cuanto a facilidad e incluso cosas que te va dando que a lo mejor en Kafka no, como por ejemplo el tema de replicación automática de letter, el tema de hacer una suscripción de tipo push o pull. Es decir, hay mucha configuración que te da PubSub automáticamente, que es muy útil y que prácticamente es gratis, ¿sabes? No tienes que preocuparte mucho de cómo hacerlo. Entonces, para mí no tiene duda. Si yo fuese, o tengo muy claro que voy a llegar o voy a trabajar solo con GCP, no tendría ninguna duda. Si empezase de cero, evidentemente. Sí, tampoco hay muchas quejas. O sea, de gente que haya cogido PubSub no suele haber muchas quejas también de he escogido mal. Igual que aquí hemos dicho otra vez otros servicios que hemos dicho, pues bueno, tiene que darle un poco de cariño, tiene que trabajarlo más. PubSub yo creo que está ya, a día de hoy ya, sí que está bastante trabajado. Pues salimos de la comparativa de PubSub y Kafka y volvemos de lleno al servicio gestionado de Kafka. Kafka está muy bien, pero como hemos dicho antes, es una pieza más que está en medio de una arquitectura, ¿no? Y que tiene que integrarse con un montón de cosas para la entrada y para la salida. Entonces, ¿cómo ha planteado Google o qué facilidades nos va a dar Google para integrar este servicio gestionado con el resto del ecosistema de Google Cloud? Pues aquí ha hecho una aproximación que a mí me ha resultado curiosa, pero bueno, ha sacado como una especie de servicio que lo llaman BigQuery Engine for Apache Flink, y realmente la idea es que como que ha apostado por Apache Flink como pieza de procesamiento central para integrarse con el Kafka gestionado, ¿no? Es decir, cuando tú estás viendo la documentación del servicio gestionado de Kafka, están haciendo mucha referencia todo el rato a Flink. Yo creo que también por una razón, ¿no? Es decir, aquí hay un montón de cosas que podríamos hablar. Pero yo creo que hay una razón principal, porque para quien nos escuche y que ya trabaje con Google, por ejemplo, Google siempre ha sido muy pro Dataflow desde ese punto de vista. Siempre sigue siéndolo. Y siempre ha dado la parte de Dataproc y de Spark como, oye, compatibilidad a otra empresa que quieren venirse o, bueno, pues, oye, dar esa posibilidad, ¿no? Pero como que Flink no era algo que tuviese en la recámara, no tuviese ese discurso muy trabajado, ¿no? No tenía esa tecnología muy, muy a la mano. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de Kafka, en la comunidad, incluso en los últimos Kafka Summit, es verdad como que Kafka se ha ligado mucho a Apache Flink.
Entonces se está haciendo un esfuerzo y Apache Flink ha hecho mucho esfuerzo en la integración con Kafka y yo creo que van por ahí los tiros. ¿Vale? Entonces, ese servicio ahora Google quiere darle un poco de cariño y casi todas las integraciones que vayas a hacer con Kafka, en parte puedes utilizar cualquier otro motor de procesamiento, pero Apache Flink es como parece que Google es... Sí, que le va a dar cariño y las integraciones que vaya a hacer va a ir por ese camino, Sí. ¿no? Por ejemplo, la integración con BigQuery, por ejemplo, el típico ejemplo que te están poniendo ellos todo el rato, pues tengo mis datos que están llegando al Kafka y quiero guardar esa información en BigQuery en tiempo real o en near real time. Pues te lo dice que lo hagas con Apache Flink, con este servicio, ¿no? Que además lo han llamado BigQuery Engine for Apache Flink. Entonces, bueno, pues... Habrá que decirle a Google que los nombres de los servicios tienes unos caracteres, ¿no? O sea, que Sí. no... Porque Sí. basta ya. Más como chascarrillo, simplemente para que me pareció curioso, el icono del servicio es exactamente el mismo icono que el del servicio de Dataflow. O sea que yo creo que no se han complicado mucho desde el punto de vista de, bueno, sigue siendo procesamiento, es muy parecido a lo que puede hacer Dataflow, por ejemplo. Y curiosamente, y curiosamente las dos tecnologías son Apache, a ver si tiene algo que ver Apache Beam, Apache Flink y el icono unificar todo ecosistema Apache o algo así, no sé. Ahí sí que es verdad que son... Que van a pachas, ¿no? Ahí sí que es verdad que son dos tecnologías que van muy... Desde el punto de vista del proyecto Open Source, están muy separados, por lo menos de momento, ¿no? Es decir, llevan caminos totalmente independientes. A mí me resulta curioso, la verdad, porque Google siempre ha sido muy Apache Beam con Dataflow, realmente, y que ahora tiren por aquí, pues oye, entiendo que Kafka esté tirando por ahí y oye, intenten ligar esa parte, ¿no? Pero se me hace duro, ¿no? Para una compañía que haya trabajado, por ejemplo, durante mucho tiempo ya con PubSub o que haya trabajado con Spark o que ya tenga gente especializada, porque Apache Flink no es una tecnología que encuentre tanta gente en el mercado. Sí que es verdad que hay más gente que de Apache Beam, pero bastante menos que de Apache Spark. Entonces, se me hace un poco raro, si os soy sincero, ¿vale? Utilizar Flink. Es que además ya tenía Google, es que justo el ejemplo que has contado, ¿no? Ya tenía Google un conector que iba de Kafka a BigQuery con Dataflow, ¿no? Tenía un template ya para hacer eso. Sí, pero desde eones, yo creo, ¿eh? Ya era de los primeros ejemplos de Dataflow, era conéctate. Claro, porque es un caso de uso básico, vamos. Yo creo que si estás en GCP vas a terminar usando BigQuery, ahí no nos engañemos. Sí. A tarde o temprano, y pues si tienes un Kafka, pues banco y en botella, ¿no? Entonces, ya simplemente por hablar un poco de este servicio, pues al final lo que te da la posibilidad de más o menos está estructurado de tal manera que es, tú creas un deployment, ¿no? Que es como una especie de entorno, y dentro de ese entorno como tal, es verdad que, por ejemplo, es relativamente sencillo, ¿no? Con el CLI, con el crear un job, diciéndole, oye, este es, por ejemplo, mi código, o tienes un jar, o si tienes en Python, pues un PI con su dependencia y lo lanzas el proceso y funciona relativamente bien cuando has salvado algún tema de seguridad de integración con IAM, ¿vale? Pero funciona relativamente bien. Pero se me hace raro, ¿no? En plan de una empresa que ya está utilizando Spark, me resulta raro que vaya a tirar por aquí. Aunque ya utilice Dataflow, vaya a tirar por aquí. Pero bueno, la posibilidad está ahí. Pues ahora que lo mencionas, porque estaría la duda, ¿no? De utilizar Flink o utilizar Spark. Spark, además se supone que hay más conocimiento en el mercado, ¿no? Que de Flink. Sí, hay está más mucho gente más que sepa de Spark. Claro. Flink... Y a ti no se está viendo, pues esto no es en vídeo, pero a alguien se le iluminan los ojos cuando oye Spark, ¿eh? Bueno, yo al final empecé... Es verdad que le tengo cariño, ¿no? Llevo a lo mejor ya una temporada que a lo mejor no trabajo tanto con él, pero le tengo mucho cariño porque empecé con MapReduce, con Hadoop MapReduce, pero bueno, fue lo primero casi que aprendí, ¿no? Entonces, pero a ver, le pasa lo mismo que a Kafka con PubSub, a Spark con Flink. Llegaron los primeros, funcionaba bien y entonces tienes una ventaja competitiva ahí. Luego te hay que decirlo, yo no soy tan kamikaze como Tomás con Google.
Y hay que decirlo que para procesamiento streaming, la arquitectura que tiene Flink es mejor que la de Spark por una sencilla razón, porque Spark nació como procesamiento batch y lo han adaptado para streaming. Yo tengo mi teoría, que es que lo de Spark para streaming, hay gente que no le termina de gustar eso, porque no era como el enfoque primero y van dando vueltas. Y como Apache Beam un poco pues no ha llegado de calar, le han vuelto a dar otro intento con Flink. Al final tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y realmente, a ver, la parte de streaming de Spark al principio sí que es verdad que era un poco regulera porque no era una arquitectura streaming, era una arquitectura de microbatch. Microbatch de 300 milisegundos, de un segundo, pero ibas haciendo pequeños batch conforme te iban llegando los datos de un topic de Kafka o si utilizabas Flunk o cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ya con la parte de estructura de stream de Spark lo solucionaron un poco y ahora ya es un notebook de datos. Es un flujo continuo de datos. Entonces lo han solucionado bastante. Igual que la parte de Flink con la parte batch, exactamente igual. Al principio regular, pero ahora pues le han dado bastante cariño. Así que ya creo que no hay tanta diferencia. Es mucho más un tema ahí. Si tuvieses que empezar de cero, es un tema de, bueno, pues comunidad, perfiles que haya en el mercado, porque salvo que quieras hacer algo muy, muy, muy concreto, en la que a lo mejor Spark está un poco más maduro, pero ya serían operaciones a una escala bastante rara, ¿no? Pero bueno, podría darse caso. Yo en mi caso, si montase una empresa de cero, que yo siempre digo esta cosa, como que estando con Spark como que no vas a fallar. Es raro que vayas a encontrarte un problema. Con Flink puedes encontrarte cositas, puedes tener ciertas casuísticas, pero bueno. Muy bien. Pues nos quedamos con el consejo del experto. Y si os parece, pues cerramos por hoy. Hemos hablado del servicio gestionado de Apache Spark con... Uy, que me lío. Que el servicio gestionado de Kafka y todos sus amigos al final. Han salido varios amigos de Kafka. Y nada más. Muchas gracias, Navi, por contarnos todo esto. Y nada, a vosotros por invitarme, ¿eh? Y hasta el próximo secuestro, no te vayas muy lejos, no eches el doble pestillo. Estoy por aquí. Totalmente, tienes la cuchara del hormiguero, o sea que... Pues oye, me vaya a dar una taza, ¿no? Una taza ya VIP, pues, podría regalar o algo, ¿no? Vamos a gestionarlo, Hombre, lo hablamos fuera. Con lo de dinero que ganáis en el podcast. Hombre, ya podíais. Ya te digo, no sé cómo no nos retiramos de esta. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias y a los que nos escuchan, pues nos vemos en el siguiente episodio de Cómo conocía nuestro cloud. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.